Vamos a viajar muy atrás en el tiempo, a los mismísimos albores de la humanidad, mucho antes de que el mundo conociera el gran diluvio. Ahí se escribió una historia increíble sobre dos caminos que se separaron y que básicamente definieron a toda una generación. Es un relato sobre un mismo origen, sí, pero con una división radical que cambió por completo el destino del mundo. Acompáñenme a explorar esta historia. Y aquí, justo aquí, está el corazón de todo el asunto. Miren, a medida que la gente se multiplicaba, no lo hacían como un grupo unido. Para nada. Al contrario, empezó a formarse una grieta, una división profundísima que separó a todos en dos clases, con valores y destinos que no podían ser más opuestos. Bueno, ¿y cómo empezó todo esto? La cosa arranca justo después del exilio de Caín. Ahí es cuando la humanidad formalmente se parte en dos grandes linajes que, aunque venían del mismo padre, Adán, tomaron rumbos que, bueno, iban en direcciones totalmente contrarias. Por un lado, lo tenemos a Set. Y ojo, él no era simplemente un hijo más. No. Él fue, por así decirlo, el heredero de la promesa espiritual, el que tenía la tarea de seguir el camino de fe que su hermano Abel había comenzado. Su brújula apuntaba a lo celestial. Y del otro lado, claro, estaba Caín. Después de su terrible acto, él se apartó conscientemente de la presencia de Dios. Se convirtió en el pionero de otro camino, uno que estaba totalmente enfocado en las ambiciones de este mundo, en buscar su propia fortuna y en construir su propio destino. Entonces, a ver, ¿cómo era esta civilización que fundaron Caín y sus descendientes? Pues se lanzaron por un camino de progreso material impresionante, pero todo ese avance tuvo un costo espiritual altísimo. Si lo miramos desde un punto de vista mundano, el legado de Caín era increíble. Él fundó la primera ciudad y sus descendientes, ¡wow!, eran gente ingeniosa, artistas, inventores, siempre buscando riquezas y placer. Pero claro, todo esto tenía su lado oscuro. Le dieron la espalda a Dios, la violencia que Caín empezó se volvió algo normal, e incluso introdujeron la poligamia, rompiendo por completo el plan original. Ahora, en un contraste que no puede ser más fuerte con el ruido y el movimiento de las ciudades de Caín, los descendientes de Set eligieron un estilo de vida radicalmente diferente, uno marcado por la fe y la sencillez. Ellos eran pastores, vivían en carpas, no en grandes ciudades, se veían a sí mismos como viajeros en esta tierra, ¿saben? Con la mirada siempre puesta en el futuro, en una promesa, en una patria celestial. Y para proteger esa fe, hicieron algo clave. Se fueron a vivir a las montañas, creando una barrera, una separación física y espiritual de la corrupción que crecía en los valles. Y si lo ponemos así, lado a lado, el contraste es brutal, ¿no? Son dos visiones del mundo completamente opuestas. Una enfocada en acumular cosas, poder, riquezas, aquí y ahora. Y la otra, en una relación con lo divino, en la sencillez, en una recompensa que no es de este mundo. Era un choque de valores total. Por un buen tiempo, esta separación que crearon los descendientes de Set funcionó, los protegió. Pero esa distancia no iba a durar para siempre. Llegó un punto de quiebre, un momento en que esas barreras empezaron a caer, y las consecuencias fueron sencillamente catastróficas. Todo empezó con una mirada. Desde sus casas en las montañas, los hijos de Dios, que es como se conocía a los del linaje de Set, empezaron a mirar hacia abajo, a los valles, y se pusieron a observar la vida de los descendientes de Caín, esa cultura tan vibrante, tan materialista, y lo que vieron los cautivó. La belleza de las hijas de los hombres, las mujeres del linaje de Caín, les pareció tan, pero tan atractiva que los impulsó a bajar de las montañas. Estaban dispuestos a dejar de lado sus principios por esas uniones. Y aquí vemos el resultado que era casi inevitable. Al unirse con una cultura que había abandonado los principios divinos, ellos mismos terminaron corrompiéndose. Esa identidad única, ese carácter santo que tenían, se disolvió, se perdió. El pecado se esparció como una plaga por toda la tierra. La fusión fue fatal para lo mejor de su cultura. Justo cuando el mundo parecía estar hundiéndose sin remedio en la maldad, cuando todo era oscuridad, surge una figura de una fe inquebrantable, un hombre llamado Enoc, y su vida se convirtió en un verdadero faro de esperanza en una era de tinieblas. A ver, pensemos en esto por un segundo. 300 años. No estamos hablando de un ratito de devoción, fueron 3 siglos. Durante 300 años, en medio de una sociedad que se volvía cada vez más y más corrupta, Enoc mantuvo una amistad, una comunión íntima y constante con Dios. La dimensión de esa fidelidad es simplemente asombrosa. Su viaje espiritual fue un proceso.
tuvo etapas muy claras. Empezó siendo un hombre fiel, que obedecía. Pero el nacimiento de su primer hijo le cambió la perspectiva. Le hizo entender de otra manera el amor de un padre, el amor de Dios. Y eso lo llevó a un nivel de relación mucho más profundo, a ese estado que la Biblia describe como caminar con Dios. No era algo místico y ocasional, era su estilo de vida, de todos los días. Y ojo, Enoc no se guardó su fe para él solo, para nada. Se convirtió en un predicador, un profeta que le advertía con toda valentía a su generación sobre el juicio que se venía. Su mensaje no era solo de amor, era también una condena directa y sin filtros al pecado que veía por todas partes. La historia de Enoc llega a su fin de una manera que es única y súper poderosa, y nos deja una lección que iba a resonar a través de los siglos, especialmente para un mundo que se encaminaba directo a la destrucción. El final de su vida es tan simple como extraordinario. Él no murió. Un día simplemente desapareció. Dios se lo llevó directamente al cielo. En un mundo donde la muerte era la consecuencia inevitable del pecado, su partida fue una declaración radical, algo nunca visto. El mensaje de su historia es clarísimo. Su vida demostró que sí, que era posible obedecer a Dios incluso en las peores circunstancias. Su partida fue la prueba de que Dios recompensa la fe y, súper importante, de que había una esperanza de vida más allá de la tumba. Fue al mismo tiempo una promesa increíble para los justos y una última advertencia para todos los demás. Y así, esta historia tan antigua de dos caminos y de un hombre que eligió la senda más difícil nos deja con esta pregunta, ¿no? En una cultura como la nuestra que tantas veces se enfoca en lo material, en lo inmediato, muy parecido a la de los descendientes de Caín, ¿qué significa hoy elegir un camino de fe? ¿Qué implica eso de caminar con Dios y buscar lo eterno? Es una reflexión que la verdad sigue tan vigente como en aquel entonces.